והקלה. קדימה, השומע. Vaya a su Biblia y usted busque ahí en Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses. Filipenses, vamos a estar leyendo en el capítulo número 2, desde el 12 al versículo 18, ¿ya? Y también vamos a leer enseguida en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. La verdad es que usted, una vez que escuche, quizás le ponga título a este mensaje ya, pero yo no he querido hacerlo. Leo entonces en el nombre del Señor, ¿ya? Luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Primera de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Leo una segunda vez este versículo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Bien. Yo sé que la salvación que Dios en Cristo Jesús nos dio en sí misma es perfecta, tratándose de que la salvación procede de Dios y tratándose de la condición humana degradante y bajo condenación de pecado en la cual el hombre se encontraba. En este caso es Dios el que puede irrumpir esa condición y así poder Él salvar al hombre degradado bajo condenación por causa del pecado. Así que si hablamos de salvación, necesariamente es el hombre que necesita salvarse. ¿Y quién es el que salva? Es nuestro Dios. Para cualquiera que me escucha en este momento, inclusive los que están por la internet escuchando, como creyente, dependiendo del tiempo que tenga en la vida cristiana,
va a decir, bueno, eso todos lo sabemos. Pues sí, todos lo sabemos y es muy cierto. Pues es un conocimiento que viene cuando Dios nos envía un mensaje a través del sacrificio de su Hijo. Y desde ese momento en adelante sabemos, una vez que hemos aceptado el mensaje, hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de Dios el Padre de pecado, juicio y justicia. Hemos mirado el sacrificio de su Hijo en la cruz y nos hemos dado cuenta que lo nuestro era arrepentirnos. Por tanto, lo que voy a compartir hasta este momento es algo muy sabido y conocido. Los que realmente hemos sido salvos por el Señor, tenemos la experiencia de que Dios es un Dios vivo. Amén. Y sabemos que lo que Él nos ha dado está en nuestra vida y está, en este caso, dentro de nuestro corazón latiendo. Y que Dios nos dio a través del creer en el sacrificio de su Hijo, perdón de pecados y salvación de nuestra alma. ¿Ya? Pues bien, eso, como digo y repito, y es segunda vez que lo digo, todos lo sabemos, es algo muy sencillo y básico. Pero mi ánimo al compartir estos versículos es meterme algo en lo que significa mente apostólica. ¿Ya? Cuando uno contempla, en este caso, este escrito o este varón de Dios que escribe, llamado el apóstol Pablo, en este caso, un apóstol, un hombre ungido por Dios. Cuando uno ve, en este caso, a la mentalidad que él tiene en respecto de lo que es la salvación que él está proclamando, porque hasta entonces, cuando yo vengo hablando del apóstol Pablo, voy a tratar de ser sencillo y no entrar en mucho detalle, pero decirle a ustedes que Dios usó mucho a este hombre para que mucha gente se salvara. Pero junto al mensaje, él luego tuvo que pastorear a esa gente. No solamente compartió, evangelizó, sino también, ¿qué es lo que hizo luego? Pastoreó. Y como en aquel entonces, en aquel primer tiempo, hablando como una salvación reciente ofrecida de Dios a la humanidad de aquel entonces, o sea, 2000 años atrás, después de la muerte de Cristo, entonces la salvación comenzó a ser entregada y Dios usó bastante a este varón, pero la condición humana degradante en la cual el hombre se encontraba tenía que ser descubierta, tenía que ser enfrentada, ¿ya? Y por eso que el apóstol Pablo, tratándose de que ya había presentado a Jesús como el único Salvador, y en los lugares donde él estuvo, incluyendo aquí Filipo, ya entonces la salvación estaba presentada, pero había que, en este caso, mejorar conductas humanas, actitudes humanas, cosas que no estaban bien en medio de aquellos que habían creído la salvación en Cristo Jesús. ¿Se está entendiendo? Pues entiéndase de esta manera también que Dios es el que salva, es el hombre quien se salva, pero es Dios, de Él viene la salvación. Por tanto, para que esa salvación esté correcta en el hombre, porque el que es pecador es el hombre, en este caso lo que no estaba bien el hombre tenía que ser descubierto, tenía que ser hecho, traído de la condición en la cual se encontraba. Por tanto, el apóstol Pablo aquí lo que más va a hacer, tratándose de este escrito a la iglesia de Filipo, dentro de lo que significa este primer capítulo o este segundo capítulo, él va a atraer a los creyentes a que vean una realidad, ¿ya? Y la realidad, la cual va a abordar en este caso, es de qué manera necesariamente se tiene que preservar la salvación. Por eso que acá en el versículo 12 se nos aparecen dos términos que son muy conocidos. Uno se llama temor y el otro se llama temblor. Son dos términos que el apóstol usa con respecto derechamente a lo que es Dios salvando al hombre, ¿ya? Dios ya ha hecho salvo a ese hombre que se arrepintió, a esa mujer que se arrepintió. Y en este caso, para que se preserve esa condición de que Dios ya salvó a través del sacrificio de su Hijo y esa persona aceptó ese sacrificio, por tanto ahora lo que es prevaleciente en ese hoy de esa iglesia o de su hermano a quien se le está escribiendo, ¿qué cosa era? Que preservaran la condición de la salvación. Los términos temor y los términos temblor tienen que ver con este significado. Temor bíblico significa apartarse del mal. Temor bíblico es apartarse del mal. El principio de la sabiduría es el temor al Señor Jehová. ¿Ya?
Pero en sí el temor al cual en este caso el apóstol Pablo se quiere referir, lo está haciendo, tiene que ver con que el creyente, una vez ya hecho salvo, tiene que preservar la salvación dentro de lo que significa el temor. Y el temor en el creyente significa, así de sencillo, estar lejos de los males. ¿Ya? Y el temblor significa tener reverencia para con Dios, su nombre, su palabra, todo lo que hay en él. Amén. Dos rasgos importantes que tienen que estar en el creyente que ha sido salvo. Dos rasgos únicos. Ahora bien, como ya lo dije y está en este versículo 12, también aparece para hablar de temor y temblor. A mí me gusta la expresión que usa el apóstol Pablo cuando dice ocupaos de vuestra salvación. Dice ocupaos, ¿ya? Buscando en mi pensamiento de qué manera ser claro en esta parte, ya que el apóstol usa este buen término, ocupación. Entonces a mí en mi mente se me ocurrió, dije, así lo voy a presentar a mis hermanos. ¿Y qué cosa voy a presentar? Cuando usted quiere dejar su casa bonita, ¿ya? O en el caso de lo que significa, ya compró todos los muebles, está todo hermoso, está todo nuevecito, hay que sacarle el plástico, lo que tiene plástico, o lo que está envasado, encajonado, sacarle lo que esté allí, pero todo está a 0 kilómetros, o sea, sin uso, completamente nuevo, ¿ya? Pero hay un problema, hay un asunto que tratar, ¿cuál? Que usted ya compró su casa, y la casa que le entregaron a usted es una casa también hermosa, bonita, ya está bien terminadita, tiene de todo, sus buenas ventanas, sus buenas puertas, sus buenos cierres, en fin, está todo ok, pero no está pintada. ¿Ya? Le falta en este caso, ¿qué cosa esa casa? Ser pintada, ¿ya? ¿Ok? Para que en este caso esa casa quede completamente hermoseada, la persona que va a dedicarse a terminarla, en este caso va a pintarla, tiene que considerar todo lo que significa pintarla para dejarla terminada como corresponde, ¿ya? Y allí entran algunos elementos. ¿Quién sabe de los que están aquí presentes el tipo de elementos que se usan para que una casa sea pintada? Nómbremelos, por favor. La brocha, la pintura, el rodillo, la escalera también cuando son altas, ¿ya? Y un buen pintor. ¿Ok? Ya. Para no usar más tiempo. La persona que ya en este momento se va a hacer cargo de la pintura, ese buen pintor necesita todos los elementos recién mencionados, brocha, también rodillo, pintura y todas aquellas cosas, ¿cierto? Pero él está haciendo en ese momento, está ocupándose de lo que debe hacer. Está reuniendo todas las condiciones para entregar una casa hermosa, bien pintada, terminada como corresponde, ¿ya? Y él va a ocuparse de lograrlo, va a intentar hacerlo. Y para eso tiene que pasar el día lunes, luego ¿qué día? Martes, luego ¿qué día? Porque la casa es grande. Luego ¿el qué día? Luego el día. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la casa a la que me quiero referir no solamente la parte física como estructural que todos conocemos y que todos tenemos, no, yo me quiero referir a la casa espiritual, la que es usted. Usted tiene que ocuparse de que la salvación en usted esté en este caso como corresponde, como Dios la dio. Dios nos entregó a nosotros los creyentes la salvación cuando nos arrepentimos de qué cosa? De nuestros pecados. Dios recién, cuando yo vine como pecador ante Él y yo me arrepentí por un motivo de mis pecados, porque Él me convenció que yo era ¿qué cosa? Un pecador. Y me convenció y me dio a mí la solución para que Él venir y perdonarme. Y la solución que Dios me dio fue la cruz de su Hijo. O sea, Él puso a su Hijo en la cruz en lugar de mío, para que en este caso su Hijo llevara mi castigo y me dio ¿qué cosa a cambio si yo me arrepentía? Perdón de pecado. ¿Y qué otra cosa me dio? Salvación de mi alma. Dios ha hecho todo eso para que yo sea salvo, pero ahora soy yo el que tengo que ocuparme de que esa salvación
esté correctamente en mi vida. Y eso ocuparse tiene que ver con el día lunes, martes, miércoles. ¿En qué mes estamos hoy día? Domingo. ¿En qué mes estamos hoy día? Febrero. Yo tengo que ocuparme de la salvación que Dios me dio a mí en este día. ¿Qué día es entonces? Domingo. ¿Domingo cuánto? 3 de febrero. ¿Año cuánto? 2019. Hoy debo preservar la salvación de mi alma. ¿Por qué? Porque la salvación de mi alma necesariamente está acondicionada. Yo debo preservarla conforme Dios me la dio. Vino cuando me arrepentí de mis pecados. Pero resulta que yo todavía soy un pecador. Aún hay en mi carne malas inclinaciones. Aún hay reacciones en mí que no corresponden, en este caso, al Dios que me salvó. Hay cosas que tienen que salir de mi vida, hay cosas que tienen que morir de mí, hay cosas que no debo hacer más. Amén. Y para ello se nos indica el camino, y es sencillo el camino. Tiene que ver con temer, apartarse del mal. Tiene que ver con temblor, ser reverente para con Dios. Dos actitudes acompañadas que me sirven a mí. ¿Por qué dije de un principio que me gusta cuando el apóstol Pablo ocupa esta expresión ocupaos? Ocupaos, ¿ya? Porque muchas veces el creyente se equivoca y piensa de esta manera, que por estar en la casa de Dios o asistir regularmente a la congregación, él preserva ¿qué cosa? Y no es así, porque la casa de Dios no salva a nadie. Pero si hay una palabra que Dios tiene con respecto a su casa, y está en Hebreos capítulo 10, versículo 25, si es que no me equivoco, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y no es ocurrencia del pecador en este momento, ni tampoco lo va a hacer si usted lo escucha más rato o lo escuchó en sus días de vida pasados. No es ocurrencia del predicador, es algo escrito por Dios. Es algo que Dios trajo a la condición de nuestra carne, a nuestra condición de estar en este mundo. En esta carne, Dios nos trajo, ¿qué cosa? Nos trajo un lugar, nos dio un lugar en medio de lo que somos la vida de este mundo, y en esta carne nos dio, ¿qué cosa? Un lugar. ¿Cómo se llama ese lugar? Casa. Casa de oración. Amén. Entonces, si nosotros continuamos viendo lo que Dios ha hecho por nosotros y en la manera que trata nuestra condición de pecadores todavía, Él nos ofrece estar con Él. Y para eso nos dio su propia casa. Amén. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué está haciendo? Está preservando la salvación y está ayudando a los que ya llevamos nosotros los creyentes la salvación. Pero tiene que ver con que yo ahora me ocupe correctamente de ella. Hay un montón de creyentes que creen que porque predican son salvos. Las predicaciones no salvan a nadie. Hay otro montón de creyentes que creen que porque fueron usados divinamente y Dios puso una sanidad sobre un enfermo en forma evidente, notoria, y está salvo hasta el día de hoy, cree que es salvo todavía. Recuerden ustedes en la palabra de Mateo capítulo 7, versículos 23 a 25, por ahí está, cuando dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará. No es una cosa de usted a su manera. No es que usted preserve la salvación porque a usted le nace de una manera, porque usted piensa de una forma, porque usted tiene estas intenciones o estas otras intenciones. Olvídese de pensar así. La salvación está sujeta al Dios que nos salvó. No tiene que ver con usted como usted quiera preservarla, tiene que ver cómo Él la dio y cómo quiere que la preservemos. Amén. Preservar la salvación es tarea del creyente. Estar en ella es tarea del creyente. Yo le pregunto a usted, en su vida, a los que nos escuchan por la internet, ¿qué piensa usted de Dios con respecto a que Él es santo? ¿Qué piensa usted con respecto a que Dios es santo? Pregunto, ¿Dios es santo? Sí. ¿Cuántas veces Dios es santo?
¿Qué dicen los querubines que están en la presencia día y noche del Señor? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Dios en sí nunca está manchado. Dios en su ser, desde antes de la eternidad pasada, en el hoy como en la eternidad futura, Él siempre es santo. No hay una mancha en Él, no hay una imperfección en Él, no hay una arruga en Él, no hay algo que lo avergüence, ni alguien que le acuse. Cuando Dios habla de sí mismo y se menciona en comparación de los ídolos que levantan los hombres de esta tierra como dioses, Él dice que no hay otro Dios formado antes de mí. ¿Ha leído esa palabra? No hay otro Dios, solamente hay un solo Dios. Y en Él, en su ser, Él es 3 veces santo. Y como Él nos ama tanto y Él nos dio en este caso de eternidad, como dice Eclesiastés 3:11, que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, entonces Dios sabe qué llevo yo dentro de este cuerpo. Él bien sabe porque Él me dio a mí un espíritu que es eterno y Él conoce la eternidad porque es su eternidad la que me traspasó a mí al darme un espíritu que es eterno. ¿Qué digo? Que si Dios en Él está mirando nuestra condición y sabe que yo por dentro soy eterno, ¿qué es lo que quiere con respecto a mí? Que yo me vaya a su eternidad. Que yo no pierda lo que Él ya me ha dado en Cristo Jesús, su Hijo. Él quiere que yo lo preserve porque hay una eternidad por delante. ¿Lo dije bien? ¿Cuántas veces Dios sabe que he enfrentado estos temas con mucha gente en el correr de los años? ¿Y cuánta gente se ha escuchado y los más sinceros han dicho, pero nadie ha vuelto de la muerte a la vida? No sé si a usted le ha pasado cuando usted habla estos temas de que somos eternos. Porque usted diga a la persona que el cuerpo es el que muere. Tiene que saberlo. El creyente está para eso, para decirle a la persona que está ahí que todavía no conoce de Jesús, que sí hay una eternidad, que no todo termina en el cementerio, que es recién cuando entramos a la verdadera condición de la vida, pero lamentablemente está fuera de este mundo. Cuando uno ve que hay gente sincera y dice, pero que nadie ha vuelto de allá para decirnos que existe la eternidad. A mí me ha pasado montones de veces, y yo les doy a entender que no porque no la veamos, la eternidad deja de estar. La eternidad está. Hoy, en este mismo instante, en medio nuestro, la eternidad está. Por tanto, si es así la salvación que Dios nos da, que ya está en nosotros, que involucra que yo, si me muero más rápido y estoy en las condiciones que Él me pide, paso a su eternidad. ¿Qué más puede haber para una persona que no tiene 2 destinos? Me refiero una sola vida en esta tierra, pero con 2 destinos luego. ¿Qué más puedo yo querer? ¿Irme a la eternidad con Dios? Por supuesto que sí, ¿o no? Pero para eso tenemos que hacer como este texto dice. Ahora bien, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Luego añade, haced todo sin murmuraciones. Cuando pensaba yo con respecto a que si yo me ocupo de la salvación, la preservo, me aparto del mal, tengo reverencia para con Dios y respeto para con Él y sus cosas, y voy por ese camino y estoy bien, entonces allí luego añade lo que se produce en mí. ¿Qué cosa? Dios viene a mí y comienza a trabajar y comienza a hacer cosas en mi vida y comienza a mover mi vida y comienza a darme cosas para hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios es el que trabaja dentro de mi vida. En este caso, si yo soy como Él me pide, una persona temerosa, una persona temblorosa ante su presencia. Amén. Y resulta que usted comienza a tener a Dios en acción en su vida. Comienza, una vez que está allí usted en ese temor, en ese temblor, comienza a tener una acción de Dios en su vida, pero notoria. ¿Ya? Una acción en la cual usted sabe perfectamente que lo que está pasando no es de usted, no es de su pensamiento, no es de su forma de ser, sino que tiene que ver con Dios que está en usted trabajando.
a los creyentes que me escuchan, ustedes hermanos también, por supuesto, ¿usted ha notado, cierto, que Dios ha obrado en su vida? ¿Usted percibe que hay algo distinto en usted? Porque lo que es Dios en mí se percibe, se nota, se hace claro, se hace evidente. Amén. Entonces también pensaba, ¿cómo yo se lo digo a los hermanos? Pues Dios es un Dios espíritu y Dios es un Dios invisible y Él está en todo lugar. Y Él ha venido a morar en mi corazón, como dice Efesios capítulo 1, versículos 2 y 13, cuando nos da a entender que Dios nos dio las aras de nuestra herencia por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero ¿cómo se los presento yo para que se entienda? Entonces, vino a mi mente esta ilustración. Para que recién haya luz, como la que tenemos acá, ¿verdad? Para que estén estos focos con luz, necesitamos nosotros la energía, ¿cierto? ¿Es así? Para que yo obtenga energía, aquí en este lado hay un, ¿qué cosa? Un interruptor, ¿verdad? Allí, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Voy a usar la energía, fíjense, mira, ahí arriba está. Voy a hacerlo otra vez, quiero decir. La energía está, ¿cierto? Pero ¿está siendo ocupada en este momento? No. ¿Cuándo va a ser ocupada? Cuando yo uso, ¿qué cosa? El interruptor. Cuando Dios acciona lo que es Él, cuando Dios comienza a trabajar más en mí para hacer lo que Él quiere que yo haga para Él, cuando yo en este momento me disponga, cuando yo le hago caso a Él, Él es mi energía. Él es el que acciona en mí lo que es Él. Él es el que viene para tomarme, para llevarme hacia adelante, para darme a entender el camino, para convencerme de cosas, para moverme hacia otros, para en este caso hacerme ver de que Él está presente en esto otro, en mis mañanas, en mis tardes, en mis noches, en mi hablar, en mi mirar, en todo lo que yo soy. Pero ¿cuándo? Cuando yo me ocupo correctamente de lo que Él me dio. Amén. Si yo no me ocupo correctamente de lo que Él me dio en su salvación, entonces se produce ¿qué cosa? Que esta luz que está allí está apagada. Hay una desconexión. ¿Cuándo hay desconexión? Póngame atención, por favor. Cuando un cristiano es flojo, descuidado, cuando un creyente cree que una vez a la semana vaya a la casa de Dios, habiendo más días, en fin, cuántas cosas más que hay en el camino de los que asistieron a la casa de Dios, en alguna forma tal creyente se está desconectando de lo que es Dios por palabra, de lo que es Dios pidiendo por palabra a su fe. ¿Se lo dije bien? La fe obedece patrones. La fe obedece a un Dios que me hace creer en Él. A un Dios que está. Yo no puedo conectarme con Él a mi manera. Debo conectarme con Él como Él me lo dice, como Él lo dice por su palabra y me lo pide. Amén. Cuando también no me conecto con el obrar de Dios, con su querer, con su hacer. Cuando no se produce eso en mi vida, una vez que yo estoy desconectado, no se produce eso. Comienzo a amar menos a los hermanos. Ya no le encuentro nada bueno al hermano. Ya no le encuentro nada bueno al vecino. ¿Por qué? Porque estoy desconectado de lo que es Dios trabajando en mi vida. ¿Lo dije bien? Bueno, en cosas yo soy práctico para hablar, ¿ya? Si usted realmente quiere preservar su salvación, siga el camino que hay en ella y tiene que ver con ocuparse correctamente de la salvación. Es lo que estamos compartiendo hasta este momento. Con respecto a la parte laboral, escúcheme, Dios también tiene que decir cosas con respecto al creyente que está allí para que preserve correctamente su salvación en Cristo Jesús. En respecto a lo que es trabajo, tanto el apóstol Pedro habla, como también el libro Proverbios habla. Y dice que no seas flojo en el día de trabajo porque tus fuerzas se van a reducir. ¿Cierto? Cuando habla de la flojera, Dios dice que son como los ruidos de las puertas. Las flojeras. ¿A quién le gusta abrir la puerta a la 1 de la noche y que cruja todo el rato mientras la está abriendo? Si usted está acostadito ahí tranquilito, se quedó bien dormido, bien dormida,
y al rato entra un hijo o quien sea a su dormitorio y la puerta todo el rato que está entrando está sonando. ¿Le gusta eso a usted? Así dice la Biblia que es el flojo. Es como el humo a los ojos. ¿A quién le gusta que el humo le llegue a los ojos? ¡Wow! ¡Qué molesto el humo!, ¿cierto? Llegan a arder los ojitos. Trabajando en una ocasión, estaba en una cuadrilla de casi 24 personas, 20 eran flojos, 4 eran activos. Los 20 flojos hablaban mal de los 4 que eran activos. El jefe se separaba para hablar con los 4 activos porque los otros 20 lo tenían amenazado. Y hablaba con los 4 activos y siempre decía, ustedes son los únicos que me están salvando el trabajo. Porque todos esos de allá no hacen nada. Imagínense, 20 flojeando, 4 trabajando. En esos días vino el Señor a mí y me habló. Y me acuerdo muy bien en lo peculiar cuando el Señor me habla en ocasiones, que me habla cuando yo en este caso estoy como en una situación tan distinta, ¿ya? El sol quemándome allí, viendo que 20 no están trabajando y yo trabajando con mi hermano que es creyente ahí al lado, transpirando a todo sol ahí, cansado igual, y el Señor recién me habla y ya lo dije como me dijo del libro de Proverbios: si fueres flojo en el día de trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Yo le compartí al hermano eso que Dios me habló y tomé para mi vida un principio en lo que es laboral, que yo no, como dice el apóstol Pedro, yo no voy a trabajar para el ojo del patrón, yo no voy a trabajar para el ojo del que está al lado mío, yo voy a trabajar para el ojo del Señor Jehová. Amén. Porque son ellos los ojos que yo quiero ver complacidos sobre mi vida. Como dice el Salmo 11, versículo 4, cuando dice Jehová está en su santo templo, sus ojos ven, sus párpados examinan el camino de los hombres. Amén. A Dios le agrada ver a un hijo que en todo lo toma en cuenta Él. Aún en los trabajos que a veces es difícil trabajar, porque los trabajos son pesados. Amén. Pero el Señor añade gracia a esa condición de obediencia. Por tanto, resumen de esto poco que estoy diciendo, ¿a Dios le agrada la flojera? No. ¿Qué es la flojera entonces? ¿Qué es? Tiene 4 letras, la P, la E, la C, la A, la D, la O. ¿Qué es lo que es? Pecado. El flojo no le agrada a Dios. Queremos la salvación conforme Dios la dio y la puso dentro de mí cuando me arrepentí, creí el sacrificio de Jesús y ahora soy salvo. Que tenemos que preservar la salvación, sí. ¿De qué manera? Ocupándonos de ella. Hay tantas cosas que ver para ocuparme de ella. Están dentro del temor, están dentro del temblor, pero son prácticas. Es lo que vengo diciendo, son cosas prácticas. Dios no me está pidiendo que yo me vaya a una nube y ande sobre una nube. ¿O lo dice la Biblia en algún lugar? ¿Dice que Dios me pide que yo ande arriba sobre una nube? Dios me pide cosas que tienen que ir con mi vida terrenal aquí abajo, pero Él quiere que yo haga las cosas que Él me dice por su palabra. Para que Él me ayude, entonces yo debo tener ¿qué cosa? Temor y temblor y ocuparme correctamente de la salvación. Y Él es para mí ¿qué cosa? Mi energía. Dios es el que me va a producir cosas. Dios es el que me va a mover en mis mañanas. Dios es el que va a estar en mi fin de semana. Dios es el que me va a estar guiando hacia lo que es bueno. Dios es el que va a poner obras al alcance mío para que yo las haga. Amén. Él produce en nosotros su querer y su hacer por su buena voluntad. Amén. Salmo 119 dice que los mandamientos de Dios producen delicia. Salmo número 18 dice que los mandamientos de Dios son deseables, son más ricos que la miel, son mejores que el oro afinado. ¿Está de acuerdo usted con lo que dice Dios en respecto de sí mismo y su palabra? ¿Está de acuerdo con lo que dice el salmista con respecto a la palabra de Dios y a la obediencia que le debemos a ella? ¿Está de acuerdo? ¿Se goza usted cuando hace la voluntad de Dios? ¿Se goza cuando la acción de Dios es libre en usted? Cuando salen palabras de su boca que ni siquiera usted la pensó, pero tocaron el corazón de ese individuo. Amén.
Qué lindo cuando usted habla una situación X y la persona no sabe nada, no, o sea, no le ha dicho nada a usted. Usted se encontró con la persona y enseguida usted le comparte porque Dios está accionando a través de usted y está presente, produciendo cosas. Y luego esa persona termina quebrantada o termina siendo alumbrada de una situación o con esperanza. ¿Es bueno eso? O con ánimo de seguir viviendo. ¿Dios le ha llevado a gente que se ha querido quitar la vida? ¿A usted? Dios nos ayude. En cierta ocasión, una hermana que estaba allí en la presencia de Dios, de pronto en su casa, el Señor produciendo cosas en su vida, y el Señor le pone en el corazón que se ponga en la pared medianera del patio, ya que se ponga allí, que vaya ahí, que mire para el otro lado. Y ella, obediente a la acción de Dios en su vida, ¿qué es lo que hace ella? Obedece. Y va y se pone allí en la muralla medianera. ¿Y qué cree que vio del otro lado? Vio que su vecino, un joven, se estaba quitando. ¿Me entiende? Ganamos nosotros las misericordias de Dios hacia otros. Ganamos nosotros intervenciones de Dios sobre otros. Por eso el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo y le dice, ocúpate de la doctrina, y también está diciendo que se guarde de la doctrina y que se guarde él en sí mismo, o sea, que sea cuidadoso de lo que está creyendo, que sea cuidadoso de la palabra que Dios le ha dado, porque se va a salvar él y también se van a salvar los que lo van a oír. Amén. ¿O usted es un creyente egoísta que quiere salvarse solito usted? ¿O usted deja de pensar que hay gente a su alrededor que se va a ir al infierno si no se arrepiente? ¿Cómo somos en verdad cuando hablamos de Dios, de estar en su salvación? Vengo diciendo que no le puse tema como tema a este mensaje porque tiene altas aristas, no me atreví. ¿Ya? Hay mucho que hablar con respecto a algo como esto. Muchas veces los creyentes se conforman con estar orando a Dios solo ellos, con estar clamando a Dios solo ellos, con estar sintiendo la presencia linda de Dios solo ellos. Y luego se levantan los supermanes espirituales del lugar de la oración para olvidarse del vecino, para olvidarse del que está allá en el trabajo, para dejar de lado a las personas de su vida. ¿Cree que eso es correcto? ¿Es bueno orar? Amén, es muy bueno orar. Estar en la presencia sola con el Señor es bueno, ¿cierto? Es bueno, pero sacar lo que es Dios para que se ponga allí, junto a mi vecino, allá en mi trabajo, junto al desconocido, eso es mejor. ¿Lo dije bien? Eso es mejor. Dios nos ayude. Me voy a ocupar de la salvación con temor y temblor. La voy a preservar. Voy a andar en ella cada día. Me voy a ocupar de la salvación correctamente haciendo caso de la palabra de Dios. Pero voy a vivir también dentro de ella para otros. No voy a desconocer tanto que hay en esta salvación, tanta palabra que Dios da para que yo viva en ella. Amén. ¿Está de acuerdo? ¿O usted cree que ya hizo todo? Yo he entendido algunas cosas, ya voy terminando, no voy a ocupar más tiempo ya. Yo he entendido algunas cosas con respecto a la gente consagrada, con respecto a gente que ha buscado el rostro del Señor, que ha hecho, ha usado medios de gracia, tales como el ayuno, la vigilia, orar de madrugada. Yo he entendido con el correr del tiempo que nada de eso, en ningún caso, nunca va a ser malo, y tenemos que hacerlo todos los que podamos, y Dios nos ayude en ello, tanto para vigilar, para ayunar, o orar de madrugada, o orar durante el día muchas horas. Todo eso es bueno, amén. ¿Es así o no? Es muy bueno. Pero he entendido, para aquellos que también son lectores, estudiosos de palabra, y qué bueno, y muy bueno, ¿verdad? Pero he entendido que Dios tiene llamado sobre la vida de los creyentes. He entendido que hay propósitos que Dios quiere que se suelten en nuestras vidas. Y he entendido también que si uno hace todas estas cosas, mientras no está el llamado y no está el propósito ya desarrollándose, creo que hay un mal en medio de lo que se está haciendo. Se ha criado algo en medio de lo que se está haciendo. Y he pensado y sospecho que lo que se cría es el egoísmo. Porque sí existe egoísmo espiritual.
que se ora para sí mismo, que se busca de Dios para sí mismo, que se está con el Señor para sí mismo, y en esa actitud puede pasar 1 año, 2, 3, 4, 5, 6, y buscan siempre cosas de Dios para sí mismos. Y la persona dice, estoy bien porque estoy buscando a Dios, tengo comunión todos los días con el Señor. Claro, eso no se niega, si está orando, si está buscando, hay una comunión, hay una cercanía para con Dios, pero Dios quiere a esa persona darle a Él nomás. No es eso. Ocuparse correctamente de la salvación involucra también a otros. Pablo se lo dijo a Timoteo. Ocúpate de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se fija cómo es esto? Ocuparse de la salvación es tenerla igual, es conservarla igual, es preservarla igual, pero también tiene que ver con otros. Usted cuando se acerca a Dios, usted cuando está con el Señor, usted nunca va a ver al Señor pensando en sí mismo, en bendecirlo a usted nomás, porque estaría equivocado usted pensando en el Señor. Si usted está con el Señor, está pensando el Señor en otros. Está pensando en esa misma instante que está con usted, está pensando en otros. Porque nuestro Dios es amor para todos. Amén. La tarea nuestra entonces es tener temor, temblor y ocuparnos de nuestra salvación. Y en todo obedecer lo que Dios nos pide. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, queremos en esta hora ponernos ante ti en oración. Señor, escudríllanos. Míranos en realidad. Yo, Señor, aquí en ningún momento hay un ánimo de hacer diferentes unos de otros en cuanto a lo que ha sido este mensaje. No está ese ánimo en el corazón y tú lo sabes muy bien. Pero cuando hablamos, Señor, de algo tan grande como es la salvación que tú nos has dado y ocuparse de ella correctamente en temor y temblor, hay tanto que decir al respecto, pero muchas cosas que decir. Porque en alguna manera, Señor, lo principal, lo fundamental se ha descuidado. Y tiene que ver con tu acción a través del ocuparse de la salvación y temblor. En tu acción, Señor, entran otras vidas, porque tú amas a otras vidas. En tu querer y en tu hacer por tu buena voluntad, Señor, tú quieres favorecer no solamente a los que están haciendo caso de su salvación, sino también a otros que no la tienen. Hasta este momento lo único que intenté, Señor, con las palabras que he dicho desde acá, es dar a conocer, Señor, la disponibilidad que tú tienes. Que tú no quieres, Señor, que nosotros echemos a perder la salvación en nosotros mismos, sino que la preservemos. Y porque el motivo principal tiene que ver con uno, también con otros, de parte de ti. Padre, yo te ruego, con todo mi corazón, que nos asistas y nos ayudes. Porque nadie, Señor, de por sí o por sí mismo puede hacer tal cosa. Porque todo esto depende, Señor, de tu gracia. Esto es obra tuya, Señor. No el hombre que tenga condiciones ni nada. Lo del hombre está, Señor, como trapo de inmundicia. Pero lo que hay en tu gracia, Señor, hace que el hombre sea un útil instrumento, un vaso de honra y gloria para ti. Permite, Señor, que los que han oído este mensaje por la internet y nosotros los que estamos acá, podamos, Señor, activar esta palabra cada día. Porque la salvación que tú nos diste en Jesús, tu Hijo, es muy grande y es muy preciosa. Señor, ahora pone bendición en los corazones. Pone obra, Señor, cada vez más en los corazones. Ayuda a la dueña de casa, ayuda a la que sale del hogar, Señor, a trabajar para aportar lo económico, porque quizá el sueldo es poco, Señor, de parte del marido, o está sin trabajo. Y allí, hijo, Señor, hay alimentos que obtener, hay cosas, Dios mío, que son desafíos en este mundo, mientras está en él. Provee, Señor, a tus hijos, provee, Dios mío, de trabajos a los que en este momento buscan un trabajo. Levántate en misericordia, Señor, en estos días.
Ayuda a los que están, Señor, en sus camas, dolidos, enfermos, en los hospitales, delicados, ya de sus cuerpos, Señor, de sus órganos internos. Dios, levanta tu misericordia. Sana a los enfermos. Hace obra, Señor, los que están en las camas, por favor de tu nombre. Guarda a los pequeños de los males, Dios mío, de aquella gente atrevida que está haciendo tanto mal a los pequeños, Señor. Guarda a los pequeñitos cada día, mi Señor. Guarda, Dios mío, a las esposas que quedan solas en sus casas. A veces, Dios mío, su marido está trabajando en el norte de Chile y ella es de la zona central. Guarda, Dios mío, a aquella mujer, tu hija. Ten misericordia, mi Señor. Guarda a los hijos, Dios Padre, de desobediencia, de males, de rebeldía, de violencia. Señor, de hacer caso a este mundo y sus invitaciones a males, tales como droga, tales, Señor, como vicios que hay en las calles o delincuencia, de malas amistades también, oh Dios. Guarda, Señor, a tus hijos, a estos jóvenes de hoy en día que enfrentan tanta tentación en un mundo como el mundo en el cual nos encontramos en este hoy. Padre Santo, dale sabiduría a los médicos que están operando en esta hora en hospitales de nuestra nación. Dale sabiduría a las enfermeras, Señor, para que en ningún caso jamás tengan en poco a aquella persona que ya sea pobre o rica, pero está en una condición delicada de ser bien atendido y atendida. Señor, haz algo también al interior de las emergencias, donde llega tanto enfermo, tanta gente dolida y distintas dolencias. Levántate en misericordia. Hace algo allí también tú, mi buen Señor. Padre, hace poco supe que habían vidas que tú estás llevando a esos lugares por noches, hijos e hijas tuyas, para orar por enfermos en esos lugares. Gracias, Señor, porque esa es tu acción, tu querer y tu hacer por tu buena voluntad. Sigue haciéndolo, Señor, porque es muy lindo que tú estés en esos lugares, a través de tus hijos, de tus hijas, mi buen Dios. Padre, también fortalece, anima a los que andan en las calles, dando de comer, Señor, al que está en la calle, en condición de calle. Ayúdale en esa labor, mi Señor, que es buena. Bendice, Señor mío, a los que te están sirviendo. Padre, ayuda a los que se están preparando para los ministerios, para los llamados, para ir al sur de Chile, para ir al norte de Chile, porque, oh Dios mío, cada vez la cosa está peor en nuestro país. Levanta hombres y mujeres ungidos para la labor, Señor, y que Cristo sea creído, que el sacrificio sea aceptado. Señor, termina con la discriminación social, que no crezca tampoco, Señor, ni tampoco crezca más el asunto racial. Dios Padre, ten misericordia. En nuestro país han ingresado, Señor, hermanos de otros lugares, hermanas de otras naciones. Dios Padre, no lo permita que no seamos, Señor, como nación en nosotros discriminadores, sino que aceptemos de que todos somos criaturas y creación tuya. Levántate en gracia y en misericordia. Tú que en tu voluntad, Señor, haces cosas poderosas y únicas. Bendito sea tu nombre. Fortalece los matrimonios. Hoy en día hay tanto ataque sobre los matrimonios, sobre los jóvenes matrimonios, sobre los que llevan muchos años en matrimonio. Señor, ten misericordia. Ponte allí, ayuda de verdad, Señor, a esas condiciones, por amor de tu nombre, para que continúen, Señor, allí en sus votos de consagración hasta que la muerte los separe. Amado Señor, es bendito tu nombre. Guarda a nuestras jóvenes, guarda a las señoritas, que lo sean hasta el día del altar, hasta el día de la unión, Señor. Todavía tu obra de esa manera en estos días tan difíciles. Señor, nos ponemos todo en tus manos. Oramos de todo corazón, sabiendo al que le pedimos cada cosa, a ti que eres bueno y misericordioso. Nunca somos más que nadie, Señor, tú lo sabes. Nunca nos creímos algo tampoco, tú también eso lo sabes. Lo nuestro es pedir por ayuda a los desvalidos, a los que aún no llegan a este bendito camino, mi Señor, a nuestro vivir en esta tierra. Oh Padre Celestial, gracias por todo. Tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Gracias.